del Distrito Federal, director general del Instituto de Deporte del Distrito Federal del 2009 al 2011. Actualmente es diputado por el Distrito 24 Electoral Federal del Distrito Federal en la 62 legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Además, es importante decirlo, fundador del Movimiento Regeneración Nacional, próximo a convertirse en partido político nacional. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Villanueva Alvarado. Muchas gracias, Marta. Muy buenas tardes a todas y a todos los que el día de hoy nos reunimos para presentar esta importante obra. Quiero agradecerle al doctor Ricardo Monreal, compañero diputado en la 62ª legislatura, que me permita estar en esta presentación y hacer los comentarios de un texto que seguramente será fundamental para ilustrar las luchas que están por venir. Muy importante que se haga además en Coyoacán, una delegación donde la gente está bien informada, que lucha por sus derechos y que seguramente siguió con puntualidad los acontecimientos, los dolorosos acontecimientos que durante todo el año pasado se registraron en contra de la gente. También quiero agradecer al senador Alejandro Encinas, porque se ha destacado en la lucha parlamentaria en el Senado, pero además, al ser coyoacanense, pues le da también mucha relevancia a este foro. Y a ustedes por estar el día de hoy. Estábamos un poco temerosos algunos, particularmente yo, de que en estas fechas la gente sale a descansar y creíamos que podría darse el caso de no tener una asistencia tan generosa como la que el día de hoy tenemos, y de igual forma a quienes no lograron entrar al foro, agradecer a la gente que está afuera en el circuito cerrado, dándole seguimiento a esta plática y a esta presentación. Envío un cariñoso saludo. Miren, el formato indica que los tiempos son breves, aunque creo que podemos extendernos un poco sobre puntos que en el propio texto del diputado Monreal he señalado, y por eso preparé un texto muy breve para después hacer algunos comentarios puntuales sobre este libro, que la verdad saliendo de aquí lo tienen que buscar, y seguramente al conseguirlo y leerlo lo van a disfrutar en la parte de lo cuidado que estuvo el texto, y se reconocerán seguramente en las fotos que se han incluido en el propio texto. El libro Privatización del Petróleo, el robo del siglo, resume la forma en cómo, en tan poco tiempo, atrás de una muralla metálica y de policías y de vehículos antimotines, sin debate, y como lo demuestra el diputado Monreal en el mismo libro, sin leer, se aprobó una reforma que hace retroceder al país a los tiempos del porfirismo en materia energética, pero también en la forma autoritaria y vertical en que políticamente se decidió, usando al Congreso de la Unión, pero anulando su espíritu parlamentario y suprimiendo sus facultades de contrapeso y de poder público, quedando subordinado a las instrucciones del Poder Ejecutivo. A su vez, Enrique Peña Nieto, en una operación eficaz y servil, entrega la riqueza energética a las empresas privadas, principalmente las extranjeras, y elimina la ya débil seguridad energética, desmantelando empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Actuando contra el interés general, se renuncia al principio de seguridad nacional y de soberanía
que aplica en todo el mundo cuando se abordan las políticas energéticas de los estados. Una cadena de oscuros intereses se dio para que Enrique Peña Nieto actuara en beneficio de la política energética de los Estados Unidos, desmantelando con la reforma constitucional el paso gigante que dio el general Lázaro Cárdenas del Río al expropiar el petróleo en 1938. Nuevamente, como entonces, las empresas extranjeras saquearán la riqueza energética con la irreflexiva e irresponsable decisión de una mayoría en el Congreso que no representa a nadie y que pasarán a la historia como traidores a la patria. El libro ilustra momentos clave de una movilización popular pacífica que encabezó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se juntaron firmas contra la privatización, se realizaron concentraciones en la Avenida Juárez, en Reforma y en el Zócalo capitalino, se hicieron cercos pacíficos y ciudadanos en el Senado y en la Cámara de Diputados, así como en los congresos locales. Sin embargo, no logramos detener el atraco ni en las calles ni en las cámaras. Faltó vigor y fuerza en las movilizaciones y con las mañas del PRI se escogió el 12 de diciembre para aprobar esta reforma. Como lo dice el diputado Ricardo Monreal al principio del libro, él nos dice que el 12 de diciembre debiera ser el día del saqueo de nuestra patria, porque fue también un 12 de diciembre de 1998 cuando se aprueba el FOBAPROA también en la Cámara de Diputados. Una avalancha de publicidad llegó a la televisión y a radio desde septiembre del año pasado, 2013, y hasta principios de este año, mintiendo sobre las bondades de la reforma energética y prometiendo que el gas, la luz y la gasolina serían más baratas, promesa que hicieron desde la campaña de Peña Nieto en el 2012 y que mantuvieron durante todo el año 2014, durante todo el año de 2013, y que en el 2014 el gasolinazo, aprobado por cierto por esta misma mayoría irresponsable, se aplica cada mes como parte de una reforma hacendaria que aprobaron los partidos que firmaron el Pacto por México. Y ni hablar de las tarifas eléctricas y del precio del gas que están por las nubes. Las luchas de los pueblos suelen ser largas, dolorosas y llenas de momentos amargos, pero con organización y lucha, yo estoy seguro que pronto derogaremos esas leyes que someten al pueblo y aboliremos la reforma energética para devolver al Estado mexicano los recursos necesarios para el desarrollo del país. Yo quiero acabar con ese elemento optimista, esta breve reflexión que hago acerca del momento que vivimos, histórico, negativamente histórico, y que como parte de esta legislatura y como alguien que ha estado muy pendiente del desempeño del autor como representante popular, como verdadero representante popular, quiero decirles que somos un grupo parlamentario pequeño en términos cuantitativos, pero la fortaleza discursiva de argumentación, y como ustedes podrán dar cuenta en el contenido del propio texto, se incluyen en una versión mucho más cuidada para los efectos del libro que el día de hoy presentamos, las intervenciones que se hicieron en ese momento. Era un momento muy complicado, veníamos del desgaste de los cercos en el Senado, algunos diputados incluso decidimos tomar el recinto legislativo, no obstante la mayoría sesiona en un recinto alterno. Algunos diputados acudimos a ese recinto alterno pacíficamente a pedirle, a exigirle al presidente de la Cámara de Diputados que levantara la sesión, que no se atrevieran a dar ese paso en contra de la historia del país, de la tradición
constitucionalista y que recuperó con tanto sacrificio el petróleo y los energéticos para beneficio del Estado mexicano y de su población. Evidentemente y sin discusión, levantando la mano de manera automática, fue rechazada esa moción y tuvimos que regresar a un ayuno que en promedio 10 diputados estábamos realizando en el recinto legislativo tomado por un grupo de diputados, pero atentos y solidarios con el debate que sobre todo el diputado Ricardo Monreal sostuvo con mucha paciencia, con mucha indignación seguramente, porque hay que de pronto vivirlo, porque es difícil de explicar. Es tan doloroso cuando está pasando lo que está pasando en el país, con temas que van a impactar en el futuro inmediato de nuestras familias, de nuestras comunidades, del desarrollo del país, ver con qué desparpajo, con qué cinismo, con qué desfachatez los de la mayoría se reían, se mofaban de los argumentos de nuestros y de nuestras compañeras. En fin, quería agregar estos elementos que los vive uno con una pasión en ese momento, que ahora en frío es como para mí importante compartir. Y bueno, como se podrán dar cuenta, y se lo decía aquí hace rato a mi compañero, al autor, al diputado Ricardo Monreal, es un libro breve, lo van a leer en un día, es digno de trabajarse porque además transcribe cómo queda el texto vigente después de esta contrarreforma y cómo aparecía antes en el texto legal, y tiene una cantidad de argumentos. Yo apunté tantos que necesitaríamos prácticamente la lectura en voz alta del texto para en verdad encontrar todos los elementos que serán pieza clave en las luchas que están por venir. Me parece que esta es la principal misión de este documento. Aquí hay presentes compañeros que seguimos tres principios, por lo menos en el último año de nuestra lucha política. Son difundir, organizar y movilizar. Y yo pienso que este documento va a ayudar para las tres cosas que más adelante estaremos impulsando. Vamos a difundir este hecho oprobioso, esta agresión en contra de la historia de México, en contra de la memoria del mejor presidente que tuvo este país el siglo pasado, y a través de estos argumentos seguramente florecerá una organización que hará frente a estas medidas que han lastimado y que lastimarán seriamente la economía de nuestro país, para echarlas atrás. Por eso nosotros hablamos de que no nos vamos a rendir. Sí nos enojamos, la verdad es que fue un momento muy penoso para quienes vivimos dentro de la Cámara el acontecimiento de cómo esta mayoría votó sin leer el dictamen, pero también queda el incentivo de seguir luchando precisamente a partir de esas monumentales injusticias. La cantidad de conceptos que maneja el compañero Monreal son muy importantes. Yo quiero resaltar esta reflexión que nos regala en la página 54 y que revela el perfil de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión en general. La mayor parte de las reformas constitucionales en este país están diseñadas para el reparto del poder político y económico entre las mismas élites y oligarquías dominantes, no para la distribución masiva de la riqueza nacional y de la representación ciudadana. La mayor parte de nuestras reformas constitucionales son instrumentos de dominación y concentración del poder, no de distribución, inclusión y democratización del mismo. Y
Por otro lado, describe con mucha puntualidad, incluso en cuadros que son perfectamente claros, resume las reformas que pregonan modernizar a Pemex en 3 puntos. Permitirán que el gobierno le quite la operación de todos sus yacimientos y con ello la posibilidad de adquirir mayor capacidad de ejecución y tecnológica. 2. Traspasa una parte importante de la renta a privados legalmente mediante contratos o concesiones disfrazadas de licencias e ilegalmente mediante una fiscalización deficiente o corrupta de las utilidades. Y 3. Remate o entreguen en asociación los activos de industrialización de crudo a privados a precios o valuaciones irrisorias. En fin, tengo como 35 anotaciones. La verdad es que los quiero invitar a que lo lean, a que lo retomemos como una herramienta de lucha. Yo creo que parte de las grandes aportaciones que ha hecho el diputado Ricardo Monreal, además de tomar las banderas de las mejores causas del pueblo de México, ha sido saber atinar las palabras precisas para hacer más claro lo que a veces por confusión o por desinformación o incluso por excesos de gasto publicitario, sí se han dado cuenta cómo está el país, ¿no? Nunca hay dinero para las cosas importantes, pero la Cámara de Diputados puede gastar en una tarde 30 millones de pesos en spots publicitarios engañosos y con información totalmente falsa. Entonces, sí es muy importante vacunarnos en contra de esta avalancha de información dolosamente hecha para desinformar y ser voceros de una verdad que se plasma de manera, por decirlo menos, ejemplar, con las palabras más atinadas que nos ayudan a aclarar y argumentar la defensa de los energéticos en México en las luchas que están por venir. Ricardo, yo nuevamente te quiero agradecer la atención de estar aquí con nosotros, de aceptar la presentación aquí en Coyoacán, nos parece fundamental. Aquí en Coyoacán jamás nos vamos a rendir, me parece que esta y otras causas tendrán que ser motivo de mucho diálogo, de discusión, de reflexión, de información, y tu libro nos está ayudando a esos efectos y a esas consecuencias en las que seguramente te estaremos dando cuenta aquí con los vecinos y vecinas de nuestra demarcación. Muchísimas gracias.